seas el que te quede con nosotros hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, damos gracias a Dios nuevamente. En este momento estudiaremos un tema que es de suma importancia, que es maravilloso y que es importante que lo llevemos a memoria. Vamos a hablar uno de los temas que más le interesa a la humanidad, que se llama el matrimonio. Sabemos que el matrimonio es de origen celestial. Entonces Dios dijo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En el principio, ¿qué vio necesario darle Dios a Adán? Génesis capítulo 2, verso 18 al 20. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué era necesario que debía darle Dios a Adán? Una esposa. Antes de comentar, dice aquí, después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue atraída ante su presencia para recibir un nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubiesen podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Entonces, cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Dios? Mandó a reunir todos los animales y Adán le puso nombre. Pero dice que vio que cada criatura tenía su compañera. Pero para Adán no había compañera, estaba solo. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Dice que Dios no creó al hombre para que viviera en la soledad. La felicidad dice que no se podría lograr aún en la perfección en el Edén, ni aún con la compañía de los ángeles. Era necesario una criatura semejante a él que lo comprendiera, que le diera simpatía y amor, que lo acompañara, que fuera de su carácter y de su misma naturaleza. No, no se puede encontrar satisfacción en otro. Entonces, Dios, en su infinita sabiduría, Él sabe lo que el hombre necesita. Vamos a ver, el apóstol Pablo, él explica que por causa de la concupiscencia, perdón, por causa de la fornicación, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿cómo formó Dios a la mujer? Génesis 2, 21, 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2, 21, 22. Dice, Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría hacer una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán.
Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él, siendo parte del hombre, hueso de su hueso y carne de su carne. Ella era su segundo yo y que daba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. Entonces, ¿qué le trajo Dios a Adán? Una mujer que fue sacada, dice, fue creada de una de las costillas. Entonces, no la creó Dios, dice, de la parte de la cabeza para que no fuera superior a Adán y lo humillara, ni tampoco fue creado de los pies para que Adán la pisoteara, sino que la hizo de uno de su costado para que pudiera sentir amor y simpatía, para poderla apreciar, y entonces la hizo con igualdad, la hizo igual a él. Dice que esa igualdad era en amor y simpatía. Entonces, y para Adán, Eva era su segundo yo. ¿De quién celebró la primer boda? O sea, ¿cuál es el origen del matrimonio? Dios celebró la primera boda de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos de esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Entonces, ¿quién es el autor del matrimonio? Es Dios. Él honró la santa pareja uniéndolos en matrimonio para toda la vida. Entonces, dice que cuando se reconocen y obedecen los principios divinos de esta materia, el matrimonio es una bendición. En tanto los jóvenes, o podemos decir, tanto los hombres y las mujeres, uno de los anhelos es un día casarse. Yo me preguntaba, ¿por qué el deseo del hombre es casarse? Y es que es una ley que dice que no es bueno que el hombre esté solo. Hay una necesidad en el corazón que la puede satisfacer una segunda persona y es el matrimonio. El matrimonio, dice Pablo, es honroso en todos. Algunos me han preguntado a mí acerca del matrimonio que han fracasado. Dice que había matrimonios que eran tan iguales, pero con el tiempo esos matrimonios se llegaron a separar. Entonces ellos aducen, este matrimonio no fue que Dios lo unió, porque dice que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Entonces resulta algunas veces que cuando la persona quiere casarse, se deja llevar por las emociones, por el sentimentalismo, por el romanticismo, como decimos comúnmente, y eso termina en desagrado con el tiempo. Hay personas que se casan sin haberse conocido lo suficientemente. Hoy, digamos, en la actualidad, usted si quiere tener un novio o una novia de otro país, entonces en internet encuentra usted un esposo o un esposo. Pero ¿qué sucede? No se conocen. Entonces son matrimonios que viven, son noviazgos que son de lejos, no son correctos. Ahora hay otra cosa, en los cristianos el matrimonio deben buscar a su esposo y a su esposa dentro de la iglesia, no afuera de la iglesia. Entonces se comete un grave error al tratar de unir los intereses de una mujer con un hombre que no tiene los principios de Dios, o un hombre que es cristiano y quiere tener una esposa de afuera. Entonces debe buscar su compañera dentro de la fe. Entonces, ese matrimonio, cuando se pone en primer lugar a Dios, es una bendición. Pero no hay una bendición cuando usted pasa el límite o pasa el cerco que Dios le ha establecido, hasta donde usted puede llegar. De 1 a cada 10 de los matrimonios que se casan con incrédulos es fracaso. La mayoría de los matrimonios que se casan son fracasos. O sea, de 10 matrimonios, tal vez
difícilmente uno puede ser para beneficio de la persona. En la mayoría es fracaso. Entonces, hermano, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay armonía entre la luz y las tinieblas. Entonces, hay un gran abismo entre un hombre con una mente carnal y con una mujer espiritual, o al revés. Entonces, Dios siempre prohibió el matrimonio entre incrédulos. Entonces, otro asunto es que cuando las personas se quieren casar, poco tiempo apartan para la oración. El hecho de que la persona sea cristiana no indica que después en el futuro puede hacerse una impía, puede separarse de Dios. Entonces, el Espíritu Parecía recomienda que cuando una persona se quiere casar, cuando alguien se quiere casar, debe orar más de lo que lo solía hacer antes. Si oraba una vez, debe orar 3 veces. O sea, oraba 2 veces, orar 6 veces. Y casarse hasta estar plenamente seguro que el Señor aprueba esa unión. Pero si usted se siente inseguro, es mejor terminar con eso y no pasar una vida de sufrimiento. Hay algunos que han dado un paso equivocado, se unen con un incrédulo en noviazgo y como ellos dieron su palabra, creen que no pueden retractar. Pero dice, el Espíritu decía que si usted hizo un pacto con Dios, no debe retractar. Pero cuando ha hecho un pacto que va en contra de la palabra de Dios, usted debe romper ese pacto. Pero cuando es con Dios, no. Entonces, eso es lo que causa insatisfacción. Entonces, los matrimonios que piden la dirección a Dios, entonces esos son matrimonios felices, son una bendición. Y dice que Eva satisface las necesidades sociales del hombre y su elevada naturaleza física, intelectual y moral. Entonces hay gran bendición en esto. Ahora, ¿cómo debe tratar el marido a su esposa? Vamos a ver cómo los esposos deben comportarse con sus mujeres. Que esto es bonito. En 1 Pedro 3:7 dice, asimismo vosotros maridos, habitad con ella sabiamente, dando honor a la esposa como a un vaso frágil y como a coheredera de la gracia de Dios, que para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, ¿cómo deben tratar los maridos a sus mujeres? Como un vaso frágil. Un vaso frágil sería un vaso de vidrio o un vaso de barro. Usted lo deja caer, se hace pedazo. Así los maridos deben tener con gran cuidado a la mujer, porque la mujer es sensible por naturaleza, entonces es emocional. Si usted le dice una palabra malsonante, ella se lamenta, se siente dolida. Entonces, pero el consejo del apóstol Pablo es que debe usted amar a su mujer, que debe tratarla con respeto, que debe cuidarla, porque es una propiedad de Dios. Recuerden los maridos, no pueden tratar a sus mujeres como quieren solo porque ustedes son la cabeza. Si no deben tratarla, ya vamos a ver cómo tiene que tratar el marido a su mujer, aparte de lo que hemos hablado. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Imaginan cuánto tienen que amar los maridos a sus mujeres? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida. Estaba dispuesto a entregar su vida por la iglesia. Entonces, así los maridos deben amar a su esposa como a su segundo yo. Así los maridos deben amar a su esposa como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a su iglesia. Entonces, una mujer, el marido debe proveer a su mujer, debe darle lo que necesita para el sustento, pero eso no es suficiente. Necesita simpatía, necesita amor, necesita cortesía. Entonces, todas esas cosas que usted le puede dar a su esposa, ropa, vestido, calzado, pero si no tiene simpatía con ella, si no tiene amor, entonces de nada sirve. El apóstol Pablo dice, si yo entregaré todo mi bien a los pobres, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve.
Si entregar mi cuerpo va a ser quemado en el fuego, pero no tengo amor. Entonces, usted puede darle todo lo necesario a una mujer, pero si no le da amor, entonces hay sufrimiento. Pero la mujer dice que el marido debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia. Entonces vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo deben comportarse las esposas con sus esposos? 1 Pedro 3, 1 y 6. Asimismo vosotras, esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras sois hijas, haciendo el bien y no teniendo temor de ninguna amenaza. Una mujer puede ser bonita, puede ser atrayente, pero si tiene un mal genio, si tiene un mal carácter o trata a su marido bruscamente, le habla con falta de respeto, entonces todo es vanidad, no tiene gracia. Entonces el apóstol Pablo y Pedro también dicen que la mujer se someta a su marido, a su propio marido, para que también los que no creen sean convertidos por sus buenas conductas. En nuestro país, tratar a su esposo, digamos, de voz, es una falta de respeto. Entonces, pero hay mujeres que le hablan a su marido como hablarle a cualquier inconverso, como cualquier persona. Pero no, deben recordar que sus maridos son su cabeza y que deben someterse humildemente a su esposo. Vamos a seguir leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a su propio marido. Es el mandato. Como al Señor. Así como la iglesia está sometida a Cristo, así debe estar la mujer a su esposo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces la mujer no es la que manda en la casa. Ella es la dama que está allí, la que tiene mayor ocupaciones, pero no debe sobrepasar su autoridad que Dios le ha dado. Dios le ha dado que debe estar un poquito más abajo del hombre. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo. También la mujer, el marido es cabeza de la mujer. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Entonces, la mujer debe reverenciar a su esposo. Vamos a tocar un tema bien delicado ahorita que se llama el divorcio y el recasamiento. En Mateo 19, 4 al 6 dice, él respondiendo les dijo, no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, el matrimonio es una de las instituciones para toda la vida. Vamos a ver. Estos votos ligan los destinos de dos personas con un vínculo que solo la muerte puede separar. Solo puede cortar la muerte. Entonces, ¿el matrimonio para cuánto tiempo fue hecho? Hasta que la muerte los separe. No hasta que el dinero los separe, sino hasta que la muerte los separe. Ahora dice que el matrimonio, que es una unión para toda la vida, es un símbolo de la unión que existe entre Cristo y su iglesia. Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Tanto el hombre como la mujer deben considerar cuidadosamente si pueden mantenerse unidos a través de las vicisitudes de la existencia, mientras ambos vivan. Entonces, ¿por cuánto tiempo debe durar el matrimonio? Mientras ellos vivan. Entonces, por eso debe considerarse cuidadosamente. No debe ser matrimonios apresurados. Digamos, si algo ya no me gusta, entonces la despido a mi mujer. No. En Cristo, el matrimonio es para toda la vida. El divorcio en la ley de Moisés, Deuteronomio 24, 1 al 4.
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la expedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, el divorcio existía en tiempo de Moisés y la persona podía, el hombre podía darle carta de divorcio y despedirla, pero esa mujer, si se juntaba con otro hombre y aquel la despedía, no podía volver al primer esposo, porque era una abominación. Ahora, ¿por qué Moisés le permitió el divorcio? Cristo explica, y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra esposa, pero al principio no fue así. A Cristo le preguntaron a él, ¿por qué Moisés entonces dio carta de divorcio, mandó a dar carta de divorcio y repudiar? ¿Por qué en la ley dice así? Entonces Jesús le dijo, bueno, esto sucedió por la dureza de vuestro corazón, pero al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no fue así. O sea, al principio Dios no creó el matrimonio para después divorciarse. Dice, ¿cuál es la única causa del divorcio? Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se casare con otra adultera, y el que se casare con la repudiada adultera. Discurso Maestro de Jesucristo, página 56, dice, entre los judíos se permitía que un hombre repudiase a su mujer por las ofensas más insignificantes, y ella quedaba en libertad para casarse otra vez. Esta costumbre era causa de mucha desgracia y pecado. En el Sermón del Monte Jesús indicó claramente que el casamiento no podía disolverse, excepto por infidelidad a los votos matrimoniales. ¿Cuál es la única causa del divorcio que Cristo presenta? Es el adulterio. No es por cualquier causa, como estaba escrito allá, que podía divorciarse de su mujer. Ahora, y en el Nuevo Testamento, Cristo explica que la única causa es el adulterio. Entonces, pero algunos dicen, bueno, yo no fui el que cometí el error, fue mi mujer. O yo no fui la que cometí la falta, fue él, fue mi esposo. Entonces, yo no voy a estar sola. Él fue el culpable, entonces yo quedo libre. ¿Creen que eso es así? No. Entonces, Cristo explica que la única causa del divorcio, la única causa del divorcio es la infidelidad. Pero eso no da libertad para casarse. Ya vamos a analizar. ¿El divorcio da libertad para volverse a casar? Pregunta. Marcos 10, 11 y 12. Y él les dijo, cualquiera que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Qué pasa si el marido, por X razones, no importa si fue culpable o no culpable, se divorcia de su mujer y luego se encuentra otra por allí y se casa otra vez? ¿Qué sucede? Es adúltero. ¿Por qué? Porque su mujer anterior vive. Ahora, o la mujer se divorcia de su esposo, ya no le gusta, ya no lo ama, y se aleja y se casa con otro hombre. ¿Cómo se llama? Adúltera. Así dice el Señor. Romanos 7, 2 y 3 dice, porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley y si se casa con otro, no será adúltera. ¿Cuándo entonces hay permiso para volverse a casar? Cuando uno de los cónyuges muere. Antes no. Entonces, el consejo del apóstol Pablo es que deben quedarse solteros para servir a Dios. Por supuesto, una persona que se aleja de Dios ya no le interesa nada de su palabra. De lo que quiere el divorcio y casarse con otro. Pero si usted quiere servir a Dios, debe someterse
a la palabra de Dios. Dice aquí, hay muchos matrimonios infelices por causa de mucha prisa, como he venido hablando al principio. Dos personas unen su interés en el altar del matrimonio por los más solemnes votos ante Dios. Entonces, los que se casan no son niños, sino que la ley cuando los casa, a partir de 18 años para en adelante, o en algunos casos se casan más antes, pero con el consentimiento de los padres. Pero ¿qué resulta? El matrimonio es para adultos, lo que indica de que debe haber madurez. Y cuando hay ese voto ante la congregación de la iglesia, ante muchos testigos, ante los ángeles y delante de Dios, los contrayentes que hacen un pacto de amarse, de respetarse, de cuidarse en la juventud y en la vejez, en todo tiempo. Entonces, es un voto solemne delante de Dios. Si previamente ponderaran la cuestión y dedicaran tiempo a la reflexión y fervorosa oración, muchos actúan por impulso. Ya ven cuál es una de las causas de la desgracia o las rupturas matrimoniales. No están enteramente de su disposición recíproca. Muchos que se casan después de unos 6 meses se dan cuenta que no son el uno para el otro. No compaginan en caracteres. Entonces lo que terminan es desuniéndose. No perciben que está en juego la felicidad de su vida entera. Se encaminan erróneamente en este asunto y su matrimonio se muestra infeliz. Esto no puede ser desafecto. Si hallaren que no están adaptados para que se tornen mutuamente felices, tendrán que soportar eso de la mejor manera que puedan. Entonces, hermanos, el matrimonio es una unión para toda la vida, es una gran bendición que dice que es honroso en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Entonces, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, no entre ambos, sino entre un hombre y un hombre, sino entre una mujer y un hombre. Entonces, hermano, los que están casados, los que quieren casar, pídalen a Dios que Él dirija su vida para que en el futuro no se arrepientan. Entonces, porque si usted se separa de su esposa, debe quedarse solo. Yo conozco un hermano que era miembro de la iglesia, pero la mujer lo dejó. ¿Y qué ha hecho él? Se quedó solo para siempre. Porque para servir a Dios. Entonces, pero no todos tienen ese carácter. No todos pueden quedarse solteros. Por lo tanto, deben pedirle al Señor de que Él una su vida para toda su vida. El Señor te bendiga y te guarde en este momento, en esta hora. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, porque esta palabra es preciosa delante de Él. Y vamos a pedir por los matrimonios y por los que quieren casar. Padres bendito, nos presentamos delante de ti, porque sabemos, Señor,